Lo estamos realizando desde el Auditorio AXA de Barcelona y lo estamos emitiendo a través de todo el mundo gracias al canal YouTube de OAFI, donde además pueden ver todos nuestros programas de radio, tanto de artrosis como de deportes, y los congresos anteriores, incluido también el primer simposio que realizamos del deporte. Uno de los proyectos apasionantes, a mí personalmente me apasiona, que está ahora participando OAFI, es el proyecto Preventomics, cuyo objetivo es una alimentación personalizada. Fíjense, que cada uno comamos lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Saludamos al señor José María del Bar, responsable de Nutrición y Salud de Eurecat, que es la empresa que aquí en España está llevando todo este proyecto de Preventomics. Y también me gustaría que nos acompañara nuestra directora de comunicación, Alba Gómez, también en nombre de OAFI. Señor Del Bas, creo que tiene usted una preciosa presentación para informarnos e instruirnos sobre lo que es Preventomics, cuando usted quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. Es un placer estar aquí, es un placer volver a hacer vida normal, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, y empezar a moverse un poco por el mundo, ¿no? Vamos a hablar durante los próximos minutos de este concepto de nutrición personalizada, que parece, ¿no?, un concepto así como muy futurista, ¿no?, muy vanguardista, muy tecnológico, pero tiene su razón de ser, y es que se ha visto, por los diferentes estudios que se han hecho sobre el tema, que es una herramienta muy potente, tal vez la más potente que hay, para promover el cambio de comportamiento alimentario en la población. Y esto es muy importante, es muy relevante ya desde el punto de vista de salud pública, desde las administraciones, porque, como saben la mayoría de ustedes, hay un gran abanico de enfermedades de elevada prevalencia en nuestra sociedad que están directamente relacionadas con los malos hábitos alimentarios. Luego, cambiarlos es uno de los objetivos clave de organizaciones como la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud. Es un objetivo para los próximos años. Cuando hablamos de enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimentarios, lo primero que nos viene a la cabeza puede ser, ¿no?, la obesidad. Se trata de un problema actualmente a nivel global, ¿eh? Aquí tenemos un mapa de los Estados Unidos, de cuál era la situación desde 1985 hasta 2014, en 4 décadas. Vemos en 1985 cómo la prevalencia de obesidad era prácticamente nula, ¿eh? Tenemos el mapa en blancos y azules. Y vemos cómo a lo largo del tiempo, en solo 4 décadas, llegamos a una situación en la que la prevalencia de obesidad empieza a ser alarmante. En algunos estados superior al 35% de la población presenta obesidad. Y este no es un problema solo de Estados Unidos. Si vamos a un mapa mundial, podemos ver cómo el rojo se va extendiendo a medida que pasan los años, excepto en los países menos desarrollados. En los países desarrollados actualmente, y también de forma preocupante en los países en vías de desarrollo, la obesidad se está convirtiendo en un problema global que se extiende a nivel de pandemia. De hecho, estos datos son de 2013. Si mostrásemos el mapa actual, veríamos cómo en lugares como India o China también empiezan a teñirse de color rojo. Por lo tanto, tenemos una emergencia que solucionar. Porque el problema de la obesidad, como sabemos, no es ya la obesidad en sí misma, sino todas las enfermedades que podemos encontrar asociadas, como pueden ser problemas de diabetes, de hipertensión, enfermedad cardiovascular, problemas relacionados con la salud osteoarticular. Se ha asociado la obesidad con la aparición y desarrollo de algunos tipos de cáncer, y ahora se está investigando sobre la asociación entre obesidad y algunos problemas mentales, es decir, que es un problema a nivel global, a nivel fisiológico, ¿sí? Sin embargo, todas estas investigaciones también han apuntado a un punto muy importante, y es que no es la obesidad en sí mismo, la obesidad se entiende como un índice de masa corporal superior a 30, y este índice de masa corporal lo calculamos mediante el peso dividido por la altura al cuadrado. Es un indicador de cuánto pesamos, ¿no?, respecto a nuestra altura, básicamente. Sin embargo, se ha visto que esto no es lo más relevante. Lo más relevante para la salud es cómo la obesidad afecta a nuestro metabolismo, ¿no? Y esto se ha visto en estudios como este que recojo aquí,
del 2013, publicado en la revista Science, en la que estudiaron la mortalidad en una población determinada. Aquí arriba vemos este triángulo donde se da un aumento de mortalidad y asociaron la mortalidad con diferentes características físicas de los individuos. Vemos aquí a la derecha cómo los individuos con más mortalidad de aquella población, que siguieron durante un tiempo, un periodo de tiempo, era un 21% que eran obesos, tenían un índice de masa corporal superior a 30 y además tenían problemas metabólicos. Y al otro lado, los que menos mortalidad mostraron en aquel periodo de tiempo, tenemos a sujetos delgados con un índice de masa corporal normal sin problemas metabólicos. La sorpresa viene en este y otros estudios cuando vemos los casos intermedios, porque a continuación los siguientes con menos mortalidad eran también individuos obesos. Sin embargo, no tenían problemas metabólicos importantes. Y, sorprendentemente, un 10% de esta población que tenía más mortalidad son individuos con un índice de masa corporal normal, es decir, delgados, pero con problemas metabólicos. Es decir, que lo que se relaciona con una mayor mortalidad no es la obesidad en sí mismo, sino el estado del metabolismo, cómo está nuestro metabolismo. ¿Sí? Pero bueno, cuando hablamos de metabolismo, ¿no?, lo interesante entonces sería ir a investigar, ¿no?, a ver cómo está el metabolismo de cada uno de nosotros para poder determinar cuál es nuestro grado de salud. Pero aquí tenemos otro gran reto, porque aquí les presento el metabolismo humano. Este es el mapa del metabolismo. Es una red muy compleja de interacciones bioquímicas y además, bueno, aquí no parece demasiado complejo, porque no es extremadamente grande, pero esto es una vista, esto sería una foto a vista de satélite, porque si nos vamos a cada uno de estos puntitos que vemos, cada uno de estos nodos de esta red, nos encontramos cosas como esta. Luego, la complejidad de estudiar el metabolismo es tremenda. Para que nos hagamos una idea con números, en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, actualmente se pueden detectar más de 16.000 moléculas diferentes que sintetizamos nosotros, que producimos nosotros de forma endógena. Se pueden detectar más de 1.500 moléculas que provienen de fármacos y, de forma muy importante, más de 22.000 que provienen de la alimentación, de los alimentos. Aquí un paréntesis, la frase esta de que somos lo que comemos, desde el punto de vista metabólico, también tiene un sentido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dada esta complejidad, ¿es posible estudiar el metabolismo? ¿Es posible ver cómo está el metabolismo de una persona? Bueno, en las últimas décadas se han desarrollado una serie de tecnologías analíticas que permiten, con una muestra muy pequeña, como la que veis aquí en la imagen, estos son unos 100 microlitros de muestra, que puede ser sangre, puede ser orina. En estas muestras tan pequeñas se puede analizar decenas, incluso cientos, de moléculas diferentes que circulan por nuestro cuerpo, ya sea en la sangre, en la orina o en diferentes tejidos. Eso lo que nos permite es no tanto conocer todo el mapa que vemos aquí a la derecha, sino conocer algunos puntos clave, poder analizar algunas moléculas clave de este metabolismo, de manera que nos da una idea de cuál es el estado, de cómo está nuestro metabolismo. Por tanto, ya podemos empezar a poder estudiar el estado metabólico de una persona mediante estas tecnologías. Aquí, bueno, simplemente es otro estudio publicado en la revista Cell Metabolism hace como mucho un par de años. No voy a entrar en el detalle, solo las conclusiones, que eran que mediante el análisis de 49 moléculas diferentes de estas que circulan por nuestro cuerpo, es posible clasificar a los individuos en función de los eventos cardiovasculares que sufrieron a lo largo de su vida. Es decir, que analizando este metabolismo ya tenemos cierta capacidad predictiva. Esto nos da una idea, consolida la idea de que analizando el metabolismo podemos tener una idea de cómo está nuestra salud, de cuál es nuestro estado de salud. Luego, la próxima pregunta que nos hicimos fue si podemos cambiar el metabolismo antes de que se manifieste una enfermedad, ¿no? Y de ahí sale este proyecto del que estamos hablando hoy, que es Preventomics. Preventomics es el acrónimo del título
empoderando al consumidor, dándole poder al consumidor para prevenir las enfermedades relacionadas con la dieta mediante las ciencias ómicas, que son estas ciencias que hemos visto aquí. Se trata de un proyecto bastante ambicioso, financiado por la Comunidad Europea, por la Comisión Europea, de 3 años de duración. Deberíamos acabar ya, pero hemos tenido toda la pandemia que nos ha afectado por todos lados, hemos tenido que pedir una prórroga, se va a acabar el año que viene. Son 7,8 millones de euros, 19 socios diferentes, de 7 países europeos diferentes, un proyecto coordinado por Eurecat, por la Unidad Tecnológica de Nutrición y Salud que dirijo, desde Reus, desde la ciudad de Reus, y que cuenta pues, con 10 instituciones de investigación, 5 pequeñas y medianas empresas, una gran compañía, un cuerpo de estandarización, que es el español, es UNE, una asociación de consumidores, que es la OCU, también la asociación española, y una asociación de pacientes, que ahora no recuerdo exactamente cuál era. Es OAFI, está OAFI también en este proyecto. ¿En qué se basa el proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la ciencia detrás del proyecto? Bueno, nosotros nos basamos en los postulados de científicos holandeses que en 2009, alguno de estos científicos está también trabajando en el proyecto, lo encontró interesante y conseguimos reclutarlo para el proyecto, y ellos postularon que muchas de las enfermedades de elevada prevalencia que tenemos hoy en día tienen su origen en 4 factores clave, en 4 elementos, como si fueran la tierra, el fuego, el aire y el agua. Pues estos 4 elementos básicos serían los que vemos aquí: el estrés oxidativo, el estrés metabólico, el estrés inflamatorio y el estrés psicológico. Estos estreses a los que estamos expuestos cada día, en diferente medida, se originan por los factores externos, entendiendo como factores externos factores como la alimentación, unos malos hábitos alimentarios nos llevarían a un estrés metabólico, la radiación ultravioleta, ¿no?, nos llevaría al estrés oxidativo, por ejemplo, a los radicales libres, falta de sueño, hábitos como el tabaquismo, falta de actividad física, polución, todos estos factores externos, junto con algunos propios, como puede ser la genética, llevan a producir estos estreses en nuestro organismo. Pero nosotros tenemos la capacidad de contrarrestarlos, de neutralizarlos. Nuestro cuerpo, por ejemplo, ante los radicales libres que provocan oxidación, tiene toda una serie de mecanismos para neutralizarlos. Para el estrés metabólico también tiene la forma de neutralizar estos estreses en nuestro día a día, de manera puntual. El problema viene cuando estos estreses se presentan de manera constante, continua en el tiempo, de manera crónica, y van minando esta capacidad que tenemos para contrarrestarlos. Llega un punto de disrupción en el cual el estrés provoca una alteración del metabolismo. Y hemos visto que es una red. Luego, estas alteraciones se pueden extender por el metabolismo y dar origen a las diferentes enfermedades. Y estamos hablando desde alergias a enfermedad cardiovascular, asma, diabetes, síndrome metabólico, problemas articulares, por supuesto, problemas también de salud mental, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, teniendo en cuenta este origen de las enfermedades, ¿no?, este postulado de estos científicos, nosotros en el proyecto nos planteamos, ¿no?, si es posible analizar cómo está nuestro metabolismo, tal vez podamos ver cómo estos estreses lo están alterando, si existe alguna alteración. Porque hoy en día, con estas técnicas de las que os comentaba, el estrés oxidativo se puede medir en muestras de sangre y orina. El estrés inflamatorio se puede medir en muestras de sangre y orina. El estrés psicológico, de alguna manera también, pero es bastante más complicado y lo dejamos un poco de lado. Y luego finalmente tenemos el estrés metabólico. Este es un concepto un poco más abstracto, pero lo que hemos hecho ha sido descomponerlo en alteraciones del metabolismo de carbohidratos, de la glucosa, del azúcar, en alteraciones del metabolismo de lípidos, grasas y colesterol, y en alteraciones de la microbiota intestinal. Luego, a partir de aquí, tenemos estos factores inductores de enfermedad que los podemos medir mediante las tecnologías ómicas. Podemos cuantificar cómo están cada uno de estos factores en nuestro cuerpo. Si detectamos alguno que está alterado,
podemos tratar de revertirlo, de normalizarlo, porque sabemos que si se mantienen en el tiempo, esto nos va a llevar a la generación de enfermedades. Por lo tanto, nos conviene detectar cuál está alterado y poder revertirlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos revertirlo? Bueno, hemos dicho que estos estreses, estos factores, los provocan factores externos, como la alimentación, ¿no?, la actividad física. Luego lo que podemos dar es consejo personalizado para cambiar esta alimentación, esta nutrición, para cambiar los hábitos de actividad física, incluso los hábitos de sueño, incluso la forma que tenemos de entender la vida, para poder intentar normalizar aquellos factores que inducen enfermedad que están alterados. Este es el principio de Preventomics, el primer factor innovador de este proyecto. Vamos a medir el estado del metabolismo para poder intervenir mediante la alimentación y consejos personalizados y poder revertir aquello que está fallando y que nos puede llevar a generar enfermedades. Este es el primer objetivo. Bueno, ¿cómo lo aplicamos esto? Y aquí es donde entra ya el factor más tecnológico, más futurista, ¿no?, del que estábamos hablando en temas de nutrición personalizada. En nuestro día a día lo que hacemos en Preventomics es recoger, en primer lugar, los hábitos de la persona, los hábitos alimentarios, qué consume, qué deja de consumir, cuál es su alimentación diaria. También sus hábitos personales, cómo es esta persona, cómo podemos clasificarla en diferentes tipos de personalidades. Todo eso lo recogemos mediante herramientas que nos proporcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aplicación móvil, portal web, etcétera, etcétera. Todo eso, la persona es capaz de ir rellenando una serie de cuestionarios que nos dan toda esta información. Luego le tomamos muestras de saliva y analizamos algunos genes, porque sabemos que hay información genética que podemos utilizar para dar consejo personalizado de nutrición también. A continuación, les cogemos también muestras de sangre y de orina, y ahí aplicamos todas estas ciencias ómicas. Determinamos cómo está el metabolismo de esta persona. También les medimos el peso, la altura, diferentes parámetros antropométricos. Y con toda esta información, mediante tecnologías digitales, inteligencia artificial, etcétera, lo que hacemos es generar un consejo personalizado para esa persona. Y este consejo lo puede ver a través de diferentes canales. Lo que hemos hecho en el proyecto es intentar ver cómo podemos facilitar a las personas que tengan acceso a esta información. Y lo hemos hecho por 3 vías diferentes. En primer lugar, un estudio que estamos haciendo en Reus, en Eurecat, junto con la cadena de supermercados Aldi, que participa en el proyecto. En este caso, lo que hacemos es facilitarle a la persona la elaboración de su lista de la compra semanal. Lo que hace la persona es, una vez tenemos toda su información, se le recomienda del catálogo de Aldi qué alimentos son los más adecuados para esta persona, cuáles debe evitar, ¿no? Y de esta manera se pueden ir elaborando la lista de la compra. No se trata de plantearles una dieta semanal, sino de darle las herramientas para que tomemos decisiones nosotros mismos en la elaboración de nuestra lista de la compra. Luego tenemos un estudio en Dinamarca, en Copenhague, en el que una empresa de alimentación que distribuye comida a domicilio personaliza los menús que lleva a las personas según el estado de esta persona. Utiliza la información de Preventomics para elaborar sus menús. Podría ser una empresa de este tipo, podría ser un restaurante, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos un estudio que se está llevando a cabo entre Polonia y Reino Unido, en el que nutricionistas profesionales utilizan la información que les llega de Preventomics para su día a día, para dar consejo nutricional a través de una aplicación profesional. Estos son estudios que estamos haciendo en voluntarios para ver cómo podemos aplicar esta idea de Preventomics a diferentes puntos, ¿no?, de nuestro día a día, como puede ser la lista de la compra, ¿no?, la comida a domicilio y los profesionales, los nutricionistas. Porque una cosa que no he dicho, este sistema no está diseñado para sustituir al nutricionista, no es un nutricionista virtual, sino que se trata de una herramienta más. El nutricionista puede saber cuál es el estado metabólico de esa persona, cuál es su estado de salud y ofrecer sus servicios en consecuencia.
Para que nos hagamos una idea, ¿qué representa, cómo estamos ahora en el estudio en Reus? Ahora mismo ya lo estamos acabando. A finales de año ya acabará el último voluntario que ha venido a Reus a hacer el estudio. Estamos hablando de 180 voluntarios que hemos tenido en nuestras instalaciones. Somos centro sanitario, podemos recoger muestras biológicas, etc. Vienen a nuestro centro, se les extrae una muestra de saliva, dan una muestra de sangre y de orina y rellenan unos formularios que pueden hacerlo desde su casa, porque se trata de una aplicación web. Dan toda esta información. Nosotros recogemos todas estas muestras, los resultados los tenemos en un mes, son tecnologías que requieren cierto tiempo para el análisis, y a partir de aquí el voluntario, desde su casa, sigue haciendo vida normal. Elabora la lista de la compra mediante la web de Preventomics, mediante todo el sistema Preventomics, conoce cuáles son los alimentos que son más adecuados para su estado metabólico y cuáles debe evitar, y continúa así durante 4 meses. ¿Cómo lo hace? Pues en primer lugar, paso 1, entro en la web para elaborar la lista de la compra. Se trata de una web como si fuese de un comercio online, ¿no? De un comercio virtual. Escojo los productos recomendados para mí, elaboro mi lista de la compra, tengo acceso a cualquier otro producto del catálogo de Aldi y finalmente genero mi lista de la compra. No es una aplicación de comercio online, no tienes que hacer la compra en Aldi. Aldi solo ha puesto el catálogo para que nosotros podamos ver cómo interacciona un catálogo normal con el sistema Preventomics. La compra se recomienda que se haga de proximidad, que cada uno vaya a las tiendas a las que tenga mayor confianza, a la verdulería del barrio, ¿no? Y que promocione de alguna manera el consumo de proximidad. ¿De acuerdo? A partir de aquí tenemos 4 meses de intervención, la persona va elaborando su lista de la compra durante 4 meses y finalmente viene en una segunda visita al centro donde le volvemos a recoger muestras para ver cómo ha evolucionado. Ya a nivel de investigación veremos si ha funcionado o no, si se han mejorado aquellos parámetros que la persona tenía alterados, ¿no? Tendremos los resultados pues, a principios del año que viene. Recogeremos todos los resultados, empezaremos a hacer el análisis de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo están ahora mismo estos estudios piloto? Porque ya estamos acabando. El estudio de Dinamarca ya ha finalizado con el último voluntario, ya ha llegado el último voluntario. No tenemos aún datos definitivos, es decir, no hemos hecho el análisis de datos, no podemos decir demasiado. Nuestro estudio en Reus, bueno, pues como os comentaba, el último voluntario acabará en diciembre. Luego recogeremos todos los datos y empezaremos a analizar los datos. ¿Qué hemos visto de momento? Hemos visto que estos voluntarios pierden peso. Tenemos voluntarios que han perdido 8 o 10 kilos siguiendo el programa Preventomics a lo largo de estos 4 meses, lo cual es una muy buena noticia porque no estaba diseñado para perder peso, es decir, no son dietas de adelgazamiento ni mucho menos, es solo cambio de hábitos, ¿no? A hábitos más saludables. Luego ya es un primer resultado, ¿no? Que se puede ver así en el horizonte, que es bastante interesante. Y finalmente, pues el estudio que estamos haciendo con nutricionistas entre Reino Unido y Polonia continúan con el reclutamiento de voluntarios. En Polonia han tenido mucho problema con el COVID, en Reino Unido aún más, les afectó muchísimo el COVID. En las instituciones de investigación, en la Universidad de Southampton, se cerraron los laboratorios, ¿no? Y solo se dedicaban a estudios sobre COVID y por ese motivo, pues hasta principios del año que viene no van a acabar. Y hasta aquí pues, la presentación, ¿no? Y una idea general del proyecto y de cómo está actualmente. Muy bien, Josep María. A mí les decía que me encanta y ya solo faltaba lo de la lista en plan para buscar en el ordenador los alimentos que me parece muy bien que sean de proximidad. Gracias, Josep María. Alba, nuestra directora de Comunicación y Audiovisuales de OAFI, porque OAFI también participa, claro que sí, en este Preventomics. Adelante, Alba. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y gracias a Josep María del Bas por esta presentación de un proyecto tan interesante y tan prometedor como es Preventomics, ¿no? Interesante, sobre todo porque supone una herramienta, ¿no? Como ha dicho él mismo, un soporte que nos puede ayudar en el día a día a prevenir enfermedades y a mejorar la calidad de vida de las personas. Y aquí
tenemos varias palabras, tenemos ayudar, tenemos personas y tenemos calidad de vida, y esto nos remite a la Fundación OAFI. Por eso estamos en el proyecto y por eso compartimos este objetivo principal con Preventomics. Bueno, ¿cuál es el papel de la Fundación en este proyecto? Como vemos aquí, somos divulgadores del proyecto, es decir, nuestra labor tiene que ver principalmente con la comunicación. Además, somos coordinadores de esta comunicación y, bueno, como podemos leer, en pocas palabras, somos el enlace entre la investigación y el usuario, es decir, el paciente o la persona interesada en llevar pues, unos mejores hábitos o en utilizar esta herramienta. ¿Qué acciones llevamos a cabo? Pues llevamos a cabo diversas acciones por diferentes vías. Son dos. La primera es sensibilizar a la comunidad científica, que es también supone como un paradigma muy importante, ¿no? en este camino que está llevando a cabo el proyecto, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, con el Congreso de EULAR, la Alianza Europea de Asociaciones por la Reumatología, en el cual OAFI fue a presentar el proyecto Preventomics. Aquí vemos un par de imágenes con el señor Dieter Wick, el vicepresidente de PAR-EULAR, que PAR es el Comité de Personas con Artrosis y Reumatismo y representa a 120 millones de pacientes en Europa. Y después también con esta imagen de Nathalie Baer, que estuvo aquí ayer y antes de ayer también brindándonos unas maravillosas ponencias desde la Agencia Europea del Medicamento. Luego también un punto muy importante de apoyo y de divulgación para nosotros es el precongreso que tuvo lugar el 13 de octubre, o sea, antes de ayer, en el que desde que entramos en el proyecto hasta el día de hoy, hasta antes de ayer, hemos hecho por divulgar el proyecto de Preventomics a la comunidad científica, ¿no? El precongreso de OAFI es un encuentro científico-médico, por lo que hemos tenido la oportunidad de presentarlo a entidades relevantes como editoriales, como la BMC, la BMJ, agencias de salud como la EMA, como la Agencia de Salud, la Agencia del Medicamento Española y entidades relevantes como la ORC y demás comunidad investigadora. Aquí también tenemos unas imágenes de estos años pasados en los que ha tenido lugar el precongreso. Vemos de nuevo a Nathalie Baer, a la señora Ann Palmer, que es la presidenta de la Arthritis Foundation en Estados Unidos, el doctor Juan Riese y de la doctora María José González, entre muchos otros, por supuesto, que hemos tenido el placer de acoger aquí. Otros congresos y encuentros, como ponía en una de las primeras diapositivas, hemos divulgado el proyecto y coordinado esa divulgación, no solo en el precongreso de OAFI y en estos encuentros, sino en muchos, hasta 40 aproximadamente. Aquí vemos unos cuantos, como la sesión del clúster en dieta saludable y comida, el XPACE en Barcelona, organizado por Eurecat, también organizado por Eurecat el IoT Congress de 2019 y el 41º Congreso Nacional de Semergen, al que también hicimos llegar, ¿no?, esta iniciativa. Una de las cosas más recientes es que hemos tenido el enorme orgullo, ¿no?, de poder acudir al Senado hace justo un par de semanas, el 28 de septiembre, para divulgar, entre otras cosas, la labor de la Fundación, pero también uno de nuestros proyectos tan importantes como es el proyecto Preventomics. La iniciativa Preventomics fue propuesta en el Senado como una medida preventiva contra las enfermedades crónicas. También hemos realizado algunos artículos científicos, tanto AFI como el resto de partners que forman parte del proyecto. Aquí vemos unos cuantos sobre obesidad, el que hicimos nosotros sobre la visión del paciente en nutrición, acogiendo los consejos
tan maravillosos que nos da siempre la doctora Laura Ranz, que la tuvimos ayer justo en una presentación sobre dieta mediterránea, y otros partners y otras entidades que también están creando todo ese contenido, ¿no?, para llegar a la comunidad científica y también llegar al usuario, que es la segunda vía de comunicación que estamos llevando a cabo. Sensibilizar al usuario es, pues evidentemente, una de las partes más importantes, si no la más importante. Para esto, pues estamos haciendo por reunirnos con entidades clave para presentar sobre todo los resultados que, como decía el señor Josep María del Bas, vamos a tener este próximo año, a principios de este próximo año. Pues la European Consumer Organization, la Confederación de Organizaciones de la Unión Europea, la Comunidad Europea de Cooperativas del Consumidor y también la Agencia Europea del Medicamento. Otro punto muy importante es, como estamos hoy aquí, nuestro encuentro anual con el paciente. Aquí vemos una imagen del año pasado que lo hicimos de forma online y en el que ya contamos con 90.500 visualizaciones, que se dice rápido, y 32.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Con lo cual, somos conscientes de que supone una vía de divulgación muy importante para nosotros y la cual intentamos potenciar continuamente para todas nuestras acciones y cómo no, también para este proyecto. Aquí tenemos algunas imágenes de estos años pasados del Congreso. Otro canal de difusión muy importante para la Fundación es OAFI Radio. Es nuestro canal de difusión semanal en el que semana a semana vamos compartiendo muchos de los temas tanto de actualidad como de interés para pacientes, como de interés para el usuario, y hemos tenido el placer de contar con varias personas del equipo de Eurecat y que están trabajando tanto en investigación como haciendo como voluntarios del proyecto Preventomics. Otros canales también para mirar de llegar al usuario, como estaba comentando, es evidentemente las redes sociales, ¿no? Ahí en las redes intentamos mantener al día al usuario y mantenernos en contacto con él. Queremos potenciar pues, el interactuar con el usuario, con el paciente al que le va a servir de herramienta el proyecto. Y también tenemos un vídeo que realizaron en Eurecat para conocer más en profundidad el proyecto de una manera accesible, comprensible, dinámica para el paciente. Y bueno, finalmente, los próximos pasos, como ya os comentábamos, vamos a tener los resultados dentro de muy poco, así que vamos a intentar poner nuestros esfuerzos en crear un material audiovisual, ¿no?, que sea informativo, accesible y sobre todo dinámico, para todos los pacientes, todos los usuarios a los que pueda ayudar esta herramienta que hemos descubierto pues tan útil, que se está viendo ya en los primeros resultados y tan importante para mejorar nuestra calidad de vida sobre todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alba.